Lo que te voy a contar quizás suene descabellado, pero es la pura verdad. Lo que de verdad te truena las finanzas no es la economía, el gobierno o la falta de oportunidades. Es tu propia mente. Cada vez que sueltas frases como «no puedo hacerlo», «la vida es difícil» o «eso no es para mí», tu mente subconsciente graba cada palabra como una orden y trabaja en silencio para que eso se haga realidad. Estás repitiendo patrones de escasez, como si un programa se estuviera ejecutando en segundo plano en tu cerebro, saboteando tus esfuerzos para que te vaya bien. La pregunta clave es, ¿hasta cuándo vas a dejar que esto siga así? Por un buen rato, yo veía el mundo como un campo de batalla donde todo estaba en mi contra. Me levantaba todos los días con la sensación clara de que la vida era una lucha injusta, que algunas personas nacían con suerte, mientras que otras, como yo, estábamos condenadas a ir siempre atrás. El problema era que esta creencia se repetía en mi mente como disco rayado. Y sin saberlo, estaba creando activamente la misma realidad que más temía. Cada pensamiento de escasez, cada queja silenciosa por las cuentas, cada sensación de impotencia era como una orden a mi subconsciente. Sigue creando más de esto. En ese momento no me daba cuenta, pero estaba programando mi mente para encontrar carencia donde quiera que viera. La transformación empezó el día que entendí el profundo poder de la percepción. Descubrí que la mente humana no solo ve el mundo tal como es, sino tal como es la propia mente. Tu cerebro funciona como un filtro, y este filtro está calibrado según lo que creemos que es verdad. Cuando eliges creer que el mundo es escaso, todo a tu alrededor empieza a confirmar esa creencia. Era como si trajera unos lentes que solo me mostraban las dificultades. Solo veía facturas, deudas, pagos atrasados y obstáculos, y cada uno reforzaba la ilusión de que estaba atrapado. Hasta que un día por fin comprendí que ese filtro se podía cambiar. Recuerdo una mañana en particular. Afuera llovía a cántaros, y yo estaba sentado en la orilla de mi cama con la cabeza entre las manos. Las deudas que se acumulaban, los avisos de cobro, la sensación abrumadora de fracaso, todo se sentía insoportable. Pero en ese mismo instante, una pregunta se me clavó en la mente. ¿Y si el problema no era el mundo en sí, sino simplemente cómo lo estaba viendo yo? Fue como si se prendiera una luz en un cuarto oscuro. Por primera vez, empecé a ver los mismos hechos desde otra perspectiva. Me di cuenta de que las oportunidades no se habían esfumado, más bien yo no las había visto. Cuando cambias tu perspectiva, las cosas que ves empiezan a transformarse. Esto puede sonar poético, pero es pura ciencia. Los neurocientíficos le llaman atención selectiva. Tu cerebro se enfoca en lo que consideras importante y el resto lo ignora. Es el mismo fenómeno que te hace ver el mismo modelo de carro por todos lados después de que te compras uno. El carro siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue tu percepción. Y el mismo principio aplica al dinero. Cuando empiezas a entrenar tu mente para buscar la abundancia, la empieza a encontrar en lugares donde antes solo veía escasez. Hubo una época en la que me despertaba con la mira puesta únicamente en las cuentas atrasadas. Mi primer pensamiento del día era siempre un duro recordatorio de lo que me faltaba. Y no por casualidad, me pasaba el resto del día encontrando nuevas razones para confirmar que, en efecto, estaba atrapado. Era un ciclo autodestructivo que casi me lleva a la ruina. Pero lo que de verdad me liberó fue darme cuenta de que la mente busca activamente pruebas para validar lo que cree. Cuando empecé a decirme, las oportunidades están por todas partes, algo extraordinario pasó. Empecé a percibirlas. Clientes que antes me parecían inalcanzables empezaron a buscarme. Personas que yo creía indiferentes empezaron a ofrecerme ayuda. Nada externo a mí había cambiado. Lo que cambió fue simplemente lo que yo estaba dispuesto a observar. Y no creas que esto es una idea esotérica. La ciencia lo confirma. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard reveló que las personas que se mantienen enfocadas en las soluciones, en lugar de los problemas, tienen una probabilidad 30% mayor de aumentar sus ingresos en solo 6 meses. No recibieron una herencia, no se sacaron la lotería.
Simplemente entrenaron sus cerebros para buscar soluciones donde la mayoría de la gente solo ve obstáculos. Esto explica por qué dos personas, viviendo en la misma ciudad con idénticas oportunidades, pueden lograr resultados completamente diferentes. Uno ve puertas cerrándose, mientras el otro ve caminos abriéndose. Lo que cambia no son las circunstancias externas, es la perspectiva. Un amigo mío que trabajaba de mesero se quejaba constantemente de sus propinas. Decía que la gente era tacaña, que la ciudad era difícil y que nadie valoraba su esfuerzo. Un día, después de una conversación larga, decidió cambiar su enfoque. Dejó de pensar en cuánto iba a ganar y empezó a considerar cuánto valor podía ofrecer. Empezó a sonreír más, a recordar los nombres de los clientes y a servir como si cada mesa fuera una oportunidad para crear una experiencia maravillosa. 3 meses después, sin cambiar de restaurante, había duplicado sus ingresos. No pasó nada mágico. Simplemente entrenó su cerebro para percibir el valor y el mundo respondió de la misma forma. He aprendido que la percepción es el origen de toda riqueza. Si crees que el mundo es un lugar duro, tu cerebro filtrará todo para confirmarlo. Si crees que el mundo está lleno de posibilidades, hará exactamente lo mismo. Tú eres simultáneamente el programador y el programa. Todo empieza cuando te preguntas, ¿qué elijo percibir hoy? Porque créeme, el mundo no es estático, se moldea por el lente a través del cual lo observas. Y el lente que elijas dictará no solo lo que ves, sino también la vida que vives. Una vez que comprendí que la percepción moldeaba fundamentalmente mi realidad, empecé a indagar en cómo funciona realmente el cerebro, y fue entonces cuando descubrí algo que cambió profundamente mi perspectiva sobre el dinero. El cerebro es un instrumento extraordinario, pero también es una máquina que necesita dirección. No distingue entre bueno o malo, abundancia o escasez. Simplemente obedece la orden más repetida, y esa orden surge de aquello en lo que te enfocas a diario. Cuando te obsesionas con facturas, recibos o la escasez, tu cerebro entra en modo de supervivencia. Empieza a trabajar para proteger lo poco que tienes, en lugar de generar ideas frescas para crear más. Pero cuando rediriges tu enfoque y empiezas a buscar soluciones, entra en modo de expansión. Entonces, busca activamente conexiones, ideas y oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que simplemente estaban fuera de mi radar mental. Esto lo aprendí por experiencia, no de libros. Había días en los que me sentaba en mi escritorio frente a una montaña de deudas sin un camino claro a seguir. Y por increíble que parezca, nada cambió económicamente hasta que modifiqué el enfoque de lo que estaba observando. En lugar de obsesionarme con el problema, empecé a entrenar mi cerebro para buscar activamente posibilidades. Al principio se sentía incómodo, casi forzado, pero después de solo unas cuantas semanas, mi estado mental experimentó una transformación completa. Empecé a despertarme con otra sensación. Empecé a ver ideas sencillas justo enfrente de mí, nuevas formas de ofrecer valor, de ayudar a la gente, de crear algo útil. Era como si mi mente hubiera dejado de ser una pared y se hubiera convertido en una ventana. Y todo porque había aprendido a dirigir mi atención. La ciencia respalda lo que viví. Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que las personas que desarrollan la capacidad de redirigir su enfoque mental hacia las soluciones, en lugar de los problemas, tienen una probabilidad 30% mayor de aumentar sus ingresos en un lapso de 6 meses. Esto ocurre porque el cerebro, al ser impulsado a buscar alternativas, activa áreas asociadas con la creatividad y la toma de decisiones, las mismas áreas que los emprendedores e innovadores utilizan en momentos clave. Y esta transformación no depende de las circunstancias externas. Se basa en un simple ajuste interno. El dinero no empieza a fluir cuando el mundo mejora. Comienza cuando mejoras lo que tu mundo interior es capaz de percibir. Una clara muestra de esto la viví con un amigo mío que trabajaba como mesero. Él se quejaba constantemente de lo desagradecida que era la gente, de lo mal pagado que estaba su trabajo y de lo estancada que se sentía su vida. Hasta que un día decidió cambiar su manera de hacer las cosas.
En lugar de refunfuñar por las propinas, empezó a concentrarse en brindar una experiencia excepcional a cada cliente. Recordaba nombres, sonreía más y llevaba los pedidos con atención y entusiasmo. 3 meses después, me llamó para contarme que su ingreso se había duplicado. Y lo verdaderamente increíble, no había cambiado de restaurante ni le habían dado un ascenso. Lo que cambió fue únicamente la forma en que percibía y se involucraba con su trabajo. Dejó de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en un creador de oportunidades. El cerebro es una herramienta increíble, pero si no lo entrenas, invariablemente trabajará en tu contra. Por defecto, la mente humana se inclina hacia lo que le resulta familiar, no necesariamente hacia lo que es óptimo. Si has pasado años preocupándote por las cuentas, tu cerebro interpreta la preocupación como algo normal y seguirá dándote razones para estar inquieto. Esta es precisamente la razón por la que muchas personas, incluso después de recibir un aumento, siguen experimentando una sensación de escasez. Cambiaron sus ingresos, pero no cambiaron su enfoque. Siguen operando bajo el idéntico paradigma mental de la carencia. Y hasta que eso no se reprograme, los resultados externos volverán consistentemente al punto de partida. Recuerdo una frase que resonó profundamente en mí. La mente es un sirviente fiel, pero un amo terrible. Cuando no tomas el control, este dicta tus miedos, tus reacciones y tus decisiones de dinero. Pero cuando asumes el mando, todo cambia. El secreto es sencillo y poderoso. Entrena tu cerebro para que busque lo que deseas, no lo que te asusta. Esto no es pensamiento positivo superficial, es neurocondicionamiento. Se trata de aprovechar la arquitectura natural de tu cerebro para que trabaje a tu favor. Hoy entiendo que la verdadera riqueza nace de lo que ensayas en tu mente. Es como afinar un instrumento. Si tu mente está sintonizada con la escasez, la melodía que salga de tu vida será de pura lucha y resistencia. Pero si está sintonizada con la abundancia, te darás cuenta de que el mundo siempre ha estado lleno de oportunidades, no más que no las veías. El entrenamiento empieza con algo sencillo: observar tus pensamientos. Cada vez que notes un pensamiento de escasez, reemplázalo con una pregunta: ¿cómo puedo generar valor hoy? ¿Qué puedo crear que le sirva a alguien y me dé algo a cambio? Este pequeño cambio es el inicio de una revolución mental, porque la verdad es una sola. La mente no necesita permiso para crear riqueza, solo necesita una dirección. Fue en este punto donde me di cuenta de algo clave. La vida de cada quien es solo un reflejo de lo que elige ver día con día. Todo empieza con una elección mental. Puedes elegir ver las circunstancias como cárceles o como invitaciones para crecer. Aprendí a la mala que la mente es un lienzo, y la imagen que decidas proyectar en él se convierte en el telón de fondo de tu realidad. Cuando me despertaba pensando en deudas, recibos atrasados y fracasos, mi cerebro se volvía una máquina programada para confirmar esas creencias. Filtraba oportunidades, ignoraba buenas ideas y me hacía creer que nada era posible. Y lo más cañón era que de verdad me lo creía. Pero el día que elegí conscientemente cambiar esa imagen, todo empezó a cambiar. El mundo no cambió. Yo cambié lo que veía en él. Es curioso observar cómo la mente humana tiene esa tendencia a aferrarse a lo que falta. Es un patrón automático, casi un instinto. Busca peligro, riesgo, amenaza e ignora lo que podría salir bien. Pero el cerebro es maleable, se adapta. La neurociencia lo llama neuroplasticidad. El poder de crear nuevas vías mentales a partir de elecciones repetidas. Cada vez que te enfocas en algo positivo, constructivo, productivo, refuerzas un circuito de abundancia. Cada vez que te enfocas en el miedo, la culpa o la escasez, fortaleces un circuito de escasez. Por eso hay personas que viven en la repetición, como si los mismos problemas se reinventaran con nuevas caras. No es mala suerte, es un hábito mental. Es el mismo programa de siempre, pero con nombres diferentes. Recuerdo una mañana en que todo parecía desmoronarse. Miré mi estado de cuenta bancario y sentí un nudo en el estómago. Era como si ese número negativo definiera quién era yo.
Fue entonces cuando decidí invertir la lógica. Tomé un papel y escribí, ¿qué puedo crear hoy que genere valor? Me obligué a responder esa pregunta. Al principio, la respuesta era confusa, tímida, pero poco a poco empecé a notar que surgían ideas. Eso se convirtió en un ejercicio diario, y lo que parecía algo sencillo se transformó en un hábito poderoso. Sin darme cuenta, estaba reprogramando mi mente, cambiando la pregunta, ¿por qué todo es tan difícil? ¿Por qué puedo hacer diferente? Este intercambio sencillo cambia la dirección de tu enfoque y con ello el rumbo de tu vida. Lo más fascinante es que esto no es cuestión de fe ciega, sino de cómo funciona el cerebro. Cuando estableces una meta nueva, tu cerebro activa una estructura llamada Sistema de Activación Reticular, o SAR. Funciona como un filtro que selecciona la información que corresponde a tus intenciones. Si te dices que quieres prosperar, el SAR empieza a identificar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es la misma razón por la que, cuando alguien se embaraza, empieza a ver embarazadas por todos lados. O cuando piensas en comprar un carro rojo, de repente todos los coches parecen rojos. Siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue el foco de tu radar mental. El dinero, las ideas y las conexiones funcionan igual. Cuando programas tu mente para ver abundancia, encuentra maneras de manifestarla. Empecé a practicar esto todos los días. Lo primero, al despertar, escribía 5 oportunidades que había a mi alrededor, por más chiquitas que fueran. A veces era un cliente potencial, un talento que podía ofrecer, una persona a la que podía ayudar, una idea que había estado posponiendo, y todas las mañanas leía esta lista en voz alta. Al principio parecía un ejercicio tonto, pero lo que pasó después fue increíble. En solo unas cuantas semanas mi comportamiento cambió. Empecé a actuar de otra manera. En lugar de quejarme de las circunstancias, empecé a explorarlas. Lo que antes llamaba problema se reveló como un escalón disfrazado. Era como si el universo me estuviera diciendo, por fin aprendiste a mirar desde el ángulo correcto. Hubo un tiempo en que esta práctica me llevó a un punto de inflexión inesperado. Estaba trabajando en servicios de limpieza en ese entonces, y uno de mis clientes mencionó que vendían una oficina pequeña. Antes lo habría ignorado. Después de todo, no tenía un solo peso. Pero algo dentro de mí me hizo anotar esa información. No lo vi como un obstáculo, lo vi como una oportunidad. Poco tiempo después, logré cerrar nuevos contratos suficientes para comprar ese espacio. Ahí fue donde mi empresa realmente empezó a crecer. No porque el mundo me diera suerte, sino porque por fin estuve lo suficientemente atento para ver lo que siempre había estado frente a mí. Aprendí que el poder de la elección mental es la llave para escapar de la escasez. Cuando cambias lo que decides ver, también cambias las emociones que sientes, las decisiones que tomas y de forma inevitable, los resultados que cosechas. La pobreza no es solo falta de dinero, es antes que nada falta de visión. La riqueza, por otro lado, empieza cuando tomas el mando de tu perspectiva. Así que haz este ejercicio. Todos los días, antes de empezar cualquier cosa, anota 5 oportunidades a tu alrededor, incluso las más pequeñas, y lee esta lista en voz alta. Notarás que poco a poco, tu cerebro empezará a buscar más razones para expandirla. Y cuando eso pase, descubrirás lo que yo descubrí. Que el mundo nunca estuvo limitado. Era simplemente tu perspectiva la que aún no era libre. El segundo punto de inflexión profundo en mi vida llegó cuando de verdad entendí el poder de la voluntad. No esa voluntad de un ratito que te da después de ver un video motivacional y se esfuma al primer obstáculo, sino esa fuerza interior casi inquebrantable que nace cuando decides que algo va a pasar y no hay vuelta atrás. La verdadera voluntad es una energía silenciosa y constante, una decisión firme de mantener tu mente fija en un solo propósito hasta que se haga realidad. Esta fue una de las lecciones más grandes que aprendí en todo mi camino. El mundo no se rinde ante los que solo desean, sino ante los que sostienen su deseo incluso cuando todo parece desmoronarse. Recuerdo perfectamente las noches en las que la voluntad
era lo único que me mantenía en pie. Hubo días en los que me sentaba frente a una mesa llena de cuentas y escuchaba el teléfono sonar sin parar con llamadas de cobranza. El miedo intentaba dominarme. La duda me susurraba que sería más fácil rendirme, volver a ser un hombre cualquiera, con un trabajo seguro y una vida predecible. Pero dentro de mí había una pequeña flama, y yo sabía que si dejaba que esa flama se apagara, se apagarían con ella todas las posibilidades de un futuro diferente. Así que cerré los ojos, respiré hondo y me vi viviendo la vida que quería. No importaba lo que pasara afuera. Dentro de mí mantenía viva la imagen de lo que estaba construyendo. Así aprendí lo que es la disciplina mental, mantener la visión intacta incluso en medio de la tormenta. Con el tiempo, me di cuenta de que esa fuerza de voluntad no es un regalo reservado para unos cuantos. Es una habilidad que se puede entrenar. Cada vez que decides no rendirte, estás fortaleciendo ese músculo invisible. Cada vez que te mantienes firme, aun cuando el resultado todavía no aparece, le estás mandando un mensaje poderoso al universo. Soy más grande que mis circunstancias, y el universo siempre responde. La voluntad crea un campo de energía tan intenso que atrae personas, ideas y situaciones alineadas con el propósito que has elegido. Es el hilo que teje la realidad invisible hasta que se vuelve tangible. Es como tener un imán mental que mantiene tu enfoque dirigido hacia tu sueño, alejando lo que no te sirve y acercando lo que te ayuda. La ciencia también lo confirma. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford, que siguió a individuos exitosos durante 20 años, reveló un patrón sorprendente. No era el talento, ni el coeficiente intelectual, ni las conexiones lo que definía el éxito. El factor común era la habilidad de mantener el enfoque en un objetivo incluso frente a las distracciones y adversidades. Esta persistencia de propósito, alimentada por la voluntad, crea una consistencia emocional que pocos poseen. El mundo moderno nos ha acostumbrado a las recompensas inmediatas, pero la voluntad trabaja a otro ritmo. Exige constancia, no prisa. Recuerdo un momento decisivo cuando mi empresa todavía era pequeña y los resultados parecían insignificantes. Todo iba mal. Clientes atrasándose con pagos, equipos descomponiéndose, y me preguntaba si valía la pena seguir. Fue entonces cuando pensé en algo que le escuché a un mentor. No te ponen a prueba cuando todo sale bien. Te ponen a prueba cuando el mundo quiere saber si de verdad lo quieres. Esa frase me pegó como un puñetazo. Me di cuenta de que el universo me estaba observando, midiendo la fuerza de mi decisión. Y en ese instante decidí que seguiría, sin importar el tiempo, el cansancio o las circunstancias. Fue este acto de firmeza, repetido en silencio, que me llevó a superar barreras que antes parecían insuperables. ¿Y sabes qué pasa cuando mantienes una imagen clara y una voluntad constante? La realidad empieza a reorganizarse a tu alrededor. Muchos le dicen coincidencia, pero no lo es. Yo lo nombro sincronicidad, porque cuando tu mente está completamente entregada a un propósito, crea una frecuencia vibratoria que empieza a atraer justo lo que se necesita para materializarlo. Una noche, después de otro día pesado, me senté a solas y visualicé con lujo de detalle la vida que anhelaba, la casa, la oficina, la huella que dejaría en la gente. Lo vi tan claro que sentí como si ya estuviera sucediendo, y en ese momento algo dentro de mí se alineó. Ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Fue en ese punto que la voluntad se transformó en convicción, y la convicción en poder creativo. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es emocionarse al inicio de un proyecto y luego perder el impulso? Esto pasa porque la mayoría confunde el entusiasmo con la determinación. El entusiasmo es la chispa, la voluntad, el fuego. Una chispa enciende, brilla intensamente y se apaga pronto. El fuego, si se alimenta, sigue ardiendo hasta que lo transforma todo a su alrededor. La voluntad es esa llama constante. No necesita ser ruidosa ni visible. Es silenciosa, pero implacable. Cuando la cultivas, ninguna circunstancia externa puede derrumbarte por completo. Puede que caigas, tropieces, dudes,
pero siempre te levantarás, porque hay algo dentro de ti que se niega a rendirse. Lo que aprendí es que la voluntad es el puente entre el deseo y el logro. Desear es soñar. Tener voluntad es convertir ese sueño en disciplina. Y la disciplina es lo que le da forma a aquello que antes solo existía en tu mente. Fue la voluntad la que me impulsó a escribir Naciste para ser rico. Fue la que me hizo levantarme en días en que nada salía bien. Fue la que me mantuvo estudiando, enseñando y creyendo, incluso cuando parecía que nadie escuchaba. Y es ella la que hasta el día de hoy mueve a toda persona que decide no aceptar la vida como viene y elige crearla tal como puede ser. Porque, al final, la diferencia entre quienes solo desean y quienes de verdad logran reside en esa fuerza invisible que sostiene el anhelo, la voluntad que no se rinde, la visión que no se apaga y la fe que no flaquea, incluso cuando el mundo intenta demostrar lo contrario. La mayoría cree que fracasa por falta de suerte, de tiempo o de recursos, pero la verdad es que fallan porque nunca aprendieron a mantener su mente firme en una sola dirección. Empiezan con entusiasmo, llenos de ideas y energía, pero al primer obstáculo aparece la duda, se cuela la distracción y el enfoque se disuelve. He visto esto ocurrir cientos de veces, y en algunos momentos de mi vida también me pasó a mí. No es falta de capacidad, es falta de entrenamiento mental. El cerebro humano es inquieto por naturaleza. Busca lo nuevo, lo inmediato, el placer rápido. Se cansa de la repetición, de la disciplina, de la espera. Pero la mente próspera es la que aprende a persistir, a continuar, incluso cuando aún no ha pasado nada. A esto le llamo voluntad disciplinada. Fue esta disciplina la que transformó por completo el rumbo de mi historia. Cuando decidí cambiar mi patrón financiero, no tenía garantía de que funcionaría. No tenía títulos, ni contactos, ni recursos. Lo único que tenía era una idea fija y la decisión de no permitir que mi mente me saboteara. Cada día me obligaba a visualizar el mismo escenario. Yo prosperando, siendo dueño de mi propia empresa, ayudando a la gente, inspirando a otros a triunfar. Hacía esto mañana y noche, religiosamente, incluso cuando parecía ridículo, incluso cuando los resultados no aparecían. Y fue en este proceso donde me di cuenta de lo que realmente separa a quienes sueñan de quienes logran: la constancia. Piensa en cuántas veces has empezado algo con pasión y luego lo has abandonado. Un curso, un proyecto, una meta financiera, un cambio de hábito. Estuviste motivado, pero pronto la rutina, el cansancio y las distracciones te regresaron al punto de partida. Esto no es debilidad, es falta de condicionamiento. El cerebro es como un músculo. Si no se entrena para sostener el enfoque, sucumbe a la tentación de la comodidad. La buena noticia es que también se puede reprogramar. Un estudio publicado por la Universidad de Stanford demostró que la fuerza de voluntad se comporta exactamente como un músculo físico. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y el entrenamiento empieza con cosas pequeñas. Resistir la distracción por unos cuantos minutos, mantener el enfoque incluso cuando nadie te observa, terminar lo que empezaste, aunque pierda su atractivo. Estas pequeñas victorias construyen una mente que no se doblega fácilmente. Así es como creé un ejercicio sencillo pero poderoso que suelo proponer a todo el que esté listo para transformar su vida. Elige una sola meta financiera, solo una, y comprométete con ella por 7 días consecutivos. Podría ser aumentar tus ingresos, saldar una deuda, conseguir un cliente nuevo, lanzar un producto, cualquier cosa que represente un avance concreto. Cada día, al despertar y antes de dormir, visualiza esta meta como si ya se hubiera cumplido. Visualiza el escenario con detalle. Imagina a las personas involucradas, el ambiente, la sensación de logro y, lo más importante, siente la emoción de ya haberlo logrado. El cerebro no distingue lo real de lo imaginado cuando la emoción es genuina. Empieza a crear conexiones y comportamientos que alinean tus acciones con la imagen que repites.
Durante estos 7 días, notarás una resistencia interna que intentará alejarte. Vendrá disfrazada de pereza, desánimo, justificaciones. Esta resistencia es el patrón viejo intentando sobrevivir. Pero si persistes, algo extraordinario empieza a ocurrir. Tu energía cambia. Te sientes más enfocado, más intuitivo, más creativo. Las personas adecuadas empiezan a aparecer. Oportunidades que parecían lejanas comienzan a acercarse. Es como si el universo respondiera a tu firmeza mental. Y en verdad responde, porque tu mente es el canal de transmisión que emite la señal de lo que deseas. Cuando esta señal es consistente, crea un poderoso campo de atracción. Recuerdo una noche en particular cuando este principio se demostró casi mágicamente. Estaba solo, el dinero escaseaba y una pila de cuentas estaba sobre la mesa. En lugar de ceder a la desesperación, cerré los ojos y mantuve la imagen de lo que quería vivir. Me vi próspero, seguro de mí mismo, realizado. En ese instante, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una tranquilidad, como si ya hubiera ganado. Unos cuantos días después, recibí una llamada inesperada que me llevó al contrato que impulsaría a mi empresa. No fue coincidencia, fue consecuencia. La consecuencia de una mente que se negó a desviarse de lo que decidió. Este es el verdadero poder de la voluntad disciplinada. Crea la realidad. Cuando sostienes una imagen mental con constancia y emoción, el universo no tiene otra opción más que responder. Y por eso digo, el éxito no es un evento, es un entrenamiento. Entrena tu mente para permanecer donde tu propósito reside. Cada día que mantienes el enfoque es un golpe de martillo en el mismo sitio, y así es como se rompe la piedra de la limitación. El mundo no cambia para quienes desean, cambia para quienes persisten. Si hay algo que transforma por completo el camino de una persona, es el momento en que entiende que cada pequeño gesto de compromiso es una declaración poderosa al universo. Cuando decides actuar, incluso sin ver resultados inmediatos, algo empieza a moverse dentro y fuera de ti. El simple acto de decir «me apunto» crea una nueva vibración mental, una frecuencia de decisión, ya no de duda. Por eso, si lo que he dicho hasta ahora te hace sentido, quiero que hagas algo ya. Comprométete de verdad con tu crecimiento. Suscríbete, dale me gusta y manda una señal a tu propio subconsciente de que estás listo para reprogramarte. Esta acción simbólica tiene un poder mucho mayor de lo que parece. Marca el momento en que dejas de ser solo un espectador y te conviertes en un participante activo del proceso. ¿Te has dado cuenta de cómo, en muchas áreas de la vida, la gente se conforma con escuchar, aprender y acumular información, pero rara vez aplica lo que ha aprendido? Por eso tantos se quedan estancados. Creen que entender es transformar, pero la verdad es que entender es solo el primer paso. Lo que de verdad cambia la vida es la decisión de actuar, aunque el paso parezca pequeño. Esto lo aprendí desde temprano, cuando me di cuenta de que el conocimiento sin acción se transforma en frustración, y esta frustración crece en silencio hasta que mata la fe. Lo contrario también es cierto. Cuando pasas a la acción, por pequeña que sea, la sensación de impotencia empieza a desaparecer. La mente entiende que tú estás al mando y el universo empieza a responder a ese comando. Por mucho tiempo estudié el comportamiento humano y noté algo fascinante. La mayoría vive esperando una confirmación externa para actuar, una señal, una certeza, una seguridad que nunca llega. Dicen, cuando tenga tiempo, empezaré. Cuando tenga un dinero extra, invertiré. Cuando esté más preparado, lo intentaré. Y así los años pasan, empujando al futuro lo que podría cambiar ahora. Yo mismo viví atrapado en este ciclo. Y solo me liberé cuando me di cuenta de que la seguridad que buscaba nunca vendría de afuera. Vendría del momento en que dije, basta. El día que actúas es el día en que la vida empieza a alinearse con lo que quieres. Y esta alineación comienza con una elección sencilla, como apretar un botón y decirte a ti mismo, estoy comprometido. Este tipo de acción no es solo simbólica,
crea una conexión neurológica entre la intención y el comportamiento. Una investigación de la Universidad de California demostró que cuando una persona realiza una pequeña acción física relacionada con una meta, como escribir, hacer clic, firmar, confirmar, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación. Esta liberación química fortalece el vínculo entre el pensamiento y la ejecución, facilitando el mantenimiento de hábitos consistentes. En otras palabras, el simple acto de actuar físicamente refuerza mentalmente la decisión. Cuando haces algo concreto, le estás enseñando a tu cerebro que el cambio es real, no solo una idea. He visto este principio cambiar la vida de miles de personas. Una de ellas me escribió años después diciendo, «Ese día solo le di me gusta, pero ese fue el inicio. Decidí que si podía apretar un botón, también podía apretar el botón del cambio dentro de mí. Y eso fue justo lo que hizo. Meses después, estaba sin deudas, había abierto su propio negocio y construido una nueva historia de vida». Esto me recordó algo que aprendí hace décadas. La prosperidad no empieza cuando tienes dinero, sino cuando te posicionas como alguien que lo merece. Así que, ahorita mismo, haz una pausa y realiza esto. No solo como un gesto hacia mí, sino como un compromiso contigo mismo. Suscríbete, dale me gusta, y mientras lo haces afirma mentalmente, estoy listo para cambiar cómo pienso y cómo actúo. Esto no es solo una interacción, es una declaración, y la mente responde a las declaraciones con acciones coherentes. Notarás cambios sutiles, pero reales dentro de ti, porque toda gran transformación comienza con un solo sí, y este podría ser el tuyo. La imaginación es una de las fuerzas más subestimadas de la humanidad. Por muchos años yo mismo la ignoré. Pensaba que imaginar era cosa de niños, un simple escape de la realidad. Pero la verdad es que la imaginación es el motor invisible de toda creación. Todo lo que existe comenzó primero como una imagen en la mente de alguien. Un puente, una empresa, una canción, una fortuna. Antes de ser reales, fueron imaginados. Aprendí esto cuando me di cuenta de que mi vida reflejaba con precisión las imágenes que albergaba en mi interior. Mientras me veía limitado con pocos recursos, las circunstancias seguían confirmándolo. Pero cuando conscientemente empecé a imaginar la vida que deseaba, algo extraordinario sucedió. El mundo comenzó a ajustarse a esa nueva visión. Nunca olvidaré una noche en particular. Mi saldo bancario estaba en números rojos y la sensación de fracaso era casi insoportable. Tomé una hoja de papel y escribí la cantidad exacta que quería ganar ese año. Una cantidad que, para cualquiera en ese momento, habría parecido imposible. Cerré los ojos y empecé a construir esa imagen mental en detalle. Vi la casa donde viviría, la oficina donde trabajaría, los clientes con los que negociaría. Sentí el peso de un cheque grande en mis manos, oí a la gente felicitándome e imaginé el sonido de mi propia voz diciendo, «Lo logré». En ese instante, me di cuenta de que estaba creando una nueva realidad dentro de mí, y fue esa creación interna la que la materializó afuera. La ciencia explica lo que muchos llaman un milagro. Estudios modernos de neurociencia demuestran que el cerebro no distingue entre algo real y algo intensamente imaginado. Cuando visualizas algo en detalle y sientes emoción, el cerebro activa las mismas áreas que se activarían si estuviera sucediendo de verdad. Esto significa que, para tu sistema nervioso, no hay diferencia entre el sueño y la experiencia. Ambos son estímulos que moldean el comportamiento y la percepción, y el comportamiento es lo que genera resultados. Empecé a aplicar esto con disciplina. Cada mañana, antes de empezar mi día, dedicaba unos minutos a verme viviendo la vida que deseaba. Aunque la realidad dijera otra cosa, mantenía esa imagen. Con cada repetición, sentía algo fortalecerse dentro de mí. Las ideas fluían con mayor claridad y las oportunidades parecían surgir de la nada. Pero siempre habían estado ahí. Simplemente no las había visto porque mi mente aún no estaba sintonizada con ellas. Este mismo principio se ha comprobado con atletas de alto rendimiento. Las investigaciones
han demostrado que los corredores que entrenan mentalmente, imaginando cada movimiento de la carrera, activan los mismos circuitos neuronales que aquellos que entrenan físicamente. La imaginación es un ensayo para el futuro. Prepara el cuerpo, la mente y la energía para experimentar lo que proyectas. Esto es lo que empecé a hacer con mi propia vida financiera. Y para probar que esto no es solo teoría, considera el ejemplo de Jim Carrey. Antes de convertirse en uno de los actores mejor pagados del mundo, se escribió un cheque simbólico por $10 millones y lo guardó en su cartera. Cada noche se veía recibiendo esa cantidad por un solo proyecto. Años después, recibió precisamente esa suma por la película Dumb and Dumber. Esto no es coincidencia, es alineación mental. Cuando mente y emoción están en armonía, la realidad se doblega para obedecer. Pero lo contrario también es cierto. La imaginación es una fuerza neutra. Construye o destruye dependiendo de cómo la uses. He conocido a personas brillantes que usaron su imaginación en su contra. Pasaban sus días visualizando fracaso, deudas y rechazo y terminaron atrayendo precisamente esas situaciones. La mente crea lo que más repite. Por lo tanto, es vital que observes las imágenes que estás albergando. Son el plano invisible de tu vida. Haz la prueba. Elige una meta financiera específica. No solo digas, quiero más dinero, sino define un número exacto. Cierra los ojos y ve la escena como si ya hubiera sucedido. Imagina el lugar, la gente, la sensación, los sonidos, el olor. Y siente la emoción de ya haberlo logrado. Haz esto al despertar y antes de dormir todos los días. Este ejercicio, si se practica sinceramente, comienza a reconfigurar tu sistema de creencias y tu comportamiento. Harvard Business School ha demostrado que los profesionales que practican regularmente la visualización creativa exhiben hasta un 35% más de rendimiento que quienes no lo hacen. Esto no es esoterismo, es neuroplasticidad en acción. Creas nuevas conexiones neuronales y enseñas a tu cuerpo a reaccionar según una nueva realidad. Así cambió mi vida. Dejé de luchar contra lo que veía y empecé a crear lo que quería ver. Y cuanto más clara y emocionalmente cargada era la imagen, más rápido se manifestaba. La imaginación es el taller del destino. Es ahí donde lo invisible se hace visible, lo imposible se vuelve probable, y lo improbable se vuelve inevitable. Todo lo que existe en tu mundo material fue un día, tan solo una idea. Así que pregúntate, ¿qué has estado dibujando en tu interior? Porque la pintura que creas en tu mente es la misma que, tarde o temprano, colgará en la pared de tu vida. La primera vez que vi a la ciencia confirmar lo que había estado experimentando por años, se sintió como una afirmación directa del universo mismo. Por mucho tiempo, la gente me dijo que visualizar el éxito era una pérdida de tiempo, que la vida exigía pragmatismo, que soñar despierto no pagaba las cuentas. Pero lo que la ciencia reveló es que imaginar con emoción no es solo soñar, es entrenar tu cerebro para el éxito. Un estudio de Harvard Business School reveló algo extraordinario. Los profesionales que practican regularmente la visualización creativa demuestran hasta un 35% más de rendimiento y productividad que quienes no usan esta técnica. Esto se debe a que al visualizar mentalmente el resultado, el cerebro activa los mismos circuitos neuronales implicados en la ejecución real de la tarea. Literalmente, ensaya el éxito antes de que ocurra. Cuando entendí esto, me di cuenta de que lo que había estado enseñando y viviendo por décadas tenía un fundamento científico. La imaginación es el mapa antes del viaje, el plano antes de la construcción. Ningún arquitecto construye una casa sin un diseño. De manera similar, nadie construye riqueza sin una imagen mental precisa de lo que desea experimentar. Y eso es exactamente lo que hizo Jim Carrey, un ejemplo que siempre he admirado, no solo por su éxito material, sino por la claridad de su mente. Antes de la fama, conducía hasta un mirador en Los Ángeles, se sentaba en su coche viejo y miraba el horizonte mientras sostenía un cheque simbólico que se había escrito a sí mismo por $10 millones.
Cada noche se visualizaba recibiendo ese pago por una sola película. Sentía el momento, visualizaba la alegría, creía en lo imposible. Años después, lo que había parecido una ilusión se convirtió en realidad. Recibió precisamente esa cantidad por su papel en Dumb and Dumber. ¿Es esto coincidencia? No creo en las coincidencias cuando se trata de una mente enfocada. La imaginación, cargada de emoción, crea una vibración tan poderosa que atrae todo lo que está en armonía con ella. La mente no es solo una observadora de la realidad, es la fuerza que la moldea. Cuando imaginas algo con claridad, intensidad y emoción, estás enviando una señal al universo, y esta señal comienza a reorganizar circunstancias, encuentros y eventos para dar forma a lo que llevas dentro. Y cuanto más tiempo mantengas esa imagen viva, más densa y real se vuelve, hasta que el mundo físico no tiene más remedio que reflejar lo que ya ha sido creado en el plano mental. Yo mismo experimenté esto de una manera casi idéntica. Una vez, antes de lanzar uno de mis programas de desarrollo personal, pasé semanas visualizándome hablando ante una audiencia que aún no existía, sintiendo la energía de la gente, escuchando los aplausos, viendo el impacto. No tenía ni lugar, ni invitaciones, ni infraestructura, pero dentro de mi mente todo ya existía. El día del lanzamiento, más de 800 personas se presentaron. Fue como si el universo simplemente hubiera respondido a una petición que ya estaba completa. Porque la mente no pide con palabras, pide con imágenes y con sentimiento. La neurociencia explica que este fenómeno ocurre porque el cerebro, al visualizar repetidamente una meta, comienza a reconocer esa experiencia como familiar. Crea conexiones neuronales asociadas con el éxito. Y cuando surge una oportunidad real, el cuerpo reacciona naturalmente, sin miedo, como si ya hubiera vivido esa experiencia. Por eso los atletas olímpicos entrenan mentalmente para una carrera antes de una competencia, sintiendo cada zancada, cada respiro, cada victoria. No solo se preparan físicamente, programan sus cerebros para ganar. Lo mismo aplica para la prosperidad. Si quieres ganar más, necesitas verte ganando más. Si quieres abrir un negocio, necesitas imaginarte dirigiéndolo con confianza. Si quieres librarte de deudas, necesitas imaginarte libre de ellas. La mayoría de la gente desea resultados nuevos, pero sigue viéndose como la misma persona limitada que era antes. Creen que pueden cambiar sus vidas sin cambiar la imagen que tienen de sí mismos, y eso es imposible. Nunca vas a superar la imagen mental que tienes de ti. Es el límite invisible de tu realidad. Una vez que entiendes que tu cerebro funciona con base en las imágenes y emociones que le alimentas, obtienes el poder de diseñar conscientemente tu futuro. Cada pensamiento repetido, cada sentimiento cultivado, cada escena mental que mantienes es una semilla. Y justo como un agricultor cosechas lo que siembras. Si siembras miedo, cosechas bloqueo. Si siembras duda, cosechas estancamiento. Pero si siembras fe y visión, cosechas expansión. Por eso todos los días me pregunto, ¿qué estoy proyectando justo ahora? Y quiero que tú te hagas la misma pregunta. Porque la verdad es que la imaginación no pide permiso. Trabaja sin parar, creando el plano para tu próxima realidad. Y cuando aprendes a usarla intencionalmente, te das cuenta de que el éxito no es suerte. Es simplemente el reflejo de una imagen construida con cuidado dentro de tu mente. Todo empieza con la claridad de una visión y la emoción genuina de creer que ya es real. Porque en el momento que lo sientes, ya empezó a existir. Pero así como la imaginación tiene el poder de construir imperios, también tiene la capacidad de destruirlos. Es una herramienta neutral y su resultado depende solo de la dirección a la que la apuntes. La mayoría de la gente no se da cuenta de que usa esta fuerza todos los días, pero contra sí mismos. Imaginan escasez antes que abundancia, fracaso antes que éxito, miedo antes que logro. Pasan horas creando escenas mentales de preocupación, visualizando recibos amontonándose, oportunidades que se les escapan, gente rechazándolos. Y lo peor es que lo hacen con una emoción tan intensa
que el cerebro cree que todo ya está pasando. Y, como el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, empieza a ajustar tus acciones, emociones y comportamientos para confirmar esa visión negativa. Así es como muchas personas convierten la imaginación en autosabotaje. Yo mismo he experimentado esto antes de entender el poder de esta ley. Hubo un tiempo en que me despertaba y antes siquiera de levantarme de la cama, mi mente ya proyectaba el peor escenario posible para mi día. Imaginaba no poder pagar las cuentas, que la gente me juzgaría, que el negocio iría mal. Y sin darme cuenta, estaba escribiendo el guión exacto de lo que iba a pasar. Mi energía bajaba, mi comportamiento se volvía defensivo y hasta mi postura física reflejaba derrota. No era mala suerte, era coherencia. Coherencia con la película que yo mismo dirigía dentro de mi cabeza. Solo cuando me di cuenta de que podía cambiar el guión mental, todo empezó a transformarse. Reemplacé la ansiedad con imágenes de resultados positivos y el miedo con imágenes de confianza. Poco a poco, mi mente empezó a creer en el nuevo guión y mi cuerpo y las circunstancias le siguieron. Estudios de la Universidad de Yale demuestran que el 70% de los pensamientos diarios de una persona promedio son negativos y repetitivos. Esto significa que si no tomas el control de tu imaginación, esta automáticamente se va al miedo, porque el miedo le es familiar al cerebro. Usa el miedo como un intento de protección. El problema es que al intentar protegerte, también te paraliza. La mente, cuando está dominada por el miedo, entra en modo de supervivencia y la creatividad, la puerta a la prosperidad, se cierra. Por eso empecé a entrenar mi imaginación como si fuera un músculo. Justo como el cuerpo necesita movimiento para ganar fuerza, la mente necesita imágenes positivas para crear dirección. Recuerdo una plática que tuve con un empresario súper talentoso, pero que siempre estaba en crisis. Tenía buenas ideas, buenos contactos, pero siempre andaba sin un peso. Mientras hablábamos noté el patrón. Se pasaba los días imaginando lo que podía salir mal, el cliente que no pagaría, la inversión que no regresaría, la quiebra esperándolo a la vuelta de la esquina. Usaba su imaginación como un profeta de desastres, y adivina qué. Todo lo que vaticinaba se cumplía. Lo reté a hacer lo contrario. Por 21 días, visualizar conscientemente solo resultados positivos. Que se imaginara al cliente cerrando el trato, que las ganancias llegaban, que él respiraba tranquilo. Al principio se resistió, pensó que era una tontería, pero con el tiempo empezó a notar pequeñas coincidencias, una llamada inesperada, un pago adelantado, una nueva oportunidad. Al final del reto, los ingresos de su empresa habían crecido casi un 40%. No había cambiado de industria, ni contratado más gente. Simplemente cambió su guión mental. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que la imaginación crea el marco de la experiencia. Todo lo que experimentas debe existir primero como una imagen en el reino invisible de la mente. Cuando te preocupas, estás usando tu imaginación de forma creativa, pero en la dirección equivocada. Estás ensayando el fracaso antes de que ocurra. Es como ensayar una obra que no quieres representar, pero aún así subirte al escenario y repetirla día tras día. El universo no distingue intención, solo vibración. Y la vibración del miedo atrae exactamente lo que temes. Por lo tanto, si hay una práctica que considero esencial, es monitorear las imágenes que alimentas a diario. Observa lo que imaginas antes de dormir, lo que visualizas mientras trabajas, lo que proyectas al pensar en el futuro. Si estas imágenes son de fracaso, rechazo y escasez, eso es lo que estás programando. Pero si empiezas a reemplazar el miedo con fe, la duda con confianza y la escasez con una visión de abundancia, tu mundo empezará a reorganizarse. Y siempre lo hace, porque la imaginación es el lenguaje a través del cual el universo entiende tus peticiones. Así que haz un ejercicio sencillo. Durante los próximos 7 días, cada vez que tu mente proyecte algo negativo, detente, respira hondo e inmediatamente reemplázalo con una imagen positiva y clara de lo que quieres experimentar. No luches contra el pensamiento,
solo cambia la película. Al principio se sentirá forzado, pero con el tiempo, tu cerebro empezará a entender que este es el nuevo patrón. Y ahí es cuando sucede la magia. Dejas de ser esclavo de tus imágenes y te conviertes en el autor consciente de tu realidad. Recuerda, tu imaginación nunca se detiene. Siempre está construyendo. La única elección que necesitas hacer es si construirá tu prisión o tu palacio. Hay una voz dentro de cada uno de nosotros que habla suavecito, pero dice la verdad. No grita, no argumenta, no exige pruebas, solo susurra. Y si aprendes a escucharla, te darás cuenta de que siempre ha tenido razón. Es lo que llamo intuición, la inteligencia silenciosa del alma, la brújula interna que sabe el camino incluso antes de que la razón lo comprenda. Por años, ignoré esta voz. Creía que las decisiones financieras, especialmente las importantes, debían tomarse con base en números, reportes y análisis lógicos. Pensaba que la emoción y la intuición eran debilidades. Hasta el día en que esa creencia me salió muy cara. Recuerdo una oportunidad de inversión que parecía perfecta. Los números cuadraban, las proyecciones eran alentadoras, todos a mi alrededor decían que era una oportunidad que no se podía dejar pasar. Pero había algo dentro de mí que no estaba en paz. Una ligera incomodidad, casi imperceptible pero constante. Por las noches, incluso con todo apuntando al éxito, sentía una especie de peso en el pecho, una advertencia silenciosa que decía, no vayas por ese camino. La ignoré. Lo llamé miedo irracional y decidí seguir el razonamiento lógico. El resultado fue desastroso. Perdí una cantidad considerable de dinero, pero la verdadera pérdida fue otra cosa. Perdí la confianza en mí mismo por haber traicionado mi propia percepción. Fue entonces que entendí. La intuición no es una premonición mágica, es un nivel más profundo de inteligencia. Conecta información que la mente racional aún no ha logrado organizar. Estudios realizados por la Universidad de Princeton han demostrado que el cerebro humano es capaz de procesar información compleja hasta con 7 segundos de anticipación antes de la conciencia. En otras palabras, tu subconsciente ya captó señales, patrones y vibraciones mucho antes de que tú pienses en ellos. Es como si una parte de ti siempre fuera unos pasos por delante. Esa parte es la voz intuitiva. Cuando me di cuenta de esto, empecé a cambiar por completo la forma en que tomaba decisiones. Antes de firmar cualquier contrato, antes de dar cualquier paso importante, aprendí a calmarme. Cerraba los ojos, respiraba profundo y ponía atención a cómo reaccionaba mi cuerpo ante esa elección. Si sentía ligereza, expansión, tranquilidad, esa era una señal de que el camino estaba alineado. Si sentía peso, opresión, contracción, algo andaba mal. El cuerpo es el traductor más fiel del alma. Siente antes de entender. Y lo interesante es que, después de empezar a aplicar esto, noté que mis decisiones se volvieron más rápidas, más acertadas y, lo más importante, más alineadas con quien yo era. La intuición es como un radar emocional. Capta lo que los ojos no ven y lo que los números no muestran. Pero para escucharla, necesitas silenciar el ruido de la prisa, la comparación, la necesidad de complacer. Recuerdo otra situación, algunos años después de esa pérdida. Recibí una invitación para participar en un evento en otro estado. Parecía un gasto innecesario. Viaje, hospedaje, tiempo fuera del trabajo. Casi la rechazo. Pero esa misma voz suave me dijo, ve. Y por primera vez decidí confiar en ella. Acepté la invitación. En ese evento, conocí a una persona que se convertiría en uno de los socios más importantes de mi carrera. Fue un encuentro improbable, pero decisivo. Y ese día, entendí que la intuición es la forma en que el universo usa para alinear las piezas de nuestro destino, pero solo funciona si estás dispuesto a escucharla. La verdad es que esta experiencia ya la has vivido un montón de veces. Esa vez que algo muy en tu interior te decía que no aceptaras un trabajo, para después darte cuenta de que había sido la mejor decisión que pudiste haber tomado. O cuando sentiste la necesidad de llamar a alguien,
y esa sola llamada cambió por completo el rumbo de todo tu día. Eso es la intuición, un puente entre la mente y lo invisible. Y cuanto más confías en ella, más clara se vuelve. Yo aprendí a tratar mi intuición como a un socio de negocios. Antes de las juntas, me tomaba unos momentos para reconectarme, despejar mi mente y acallar el ruido de afuera. Y la mayoría de las veces, las mejores ideas, las decisiones más rentables y las conexiones más valiosas surgieron de esos momentos de quietud. La razón analiza el camino, la intuición lo siente. Cuando las dos trabajan juntas, no hay límites para lo que puedes crear. El problema es que la mayoría de la gente se ha acostumbrado a vivir solo con base en la lógica y el miedo. Confían más en las estadísticas que en su propia sabiduría interna. Y por eso toman decisiones que son correctas en el papel, pero equivocadas en el alma. Logran ganancias, pero pierden la paz. Consiguen resultados, pero sienten un vacío. Y la vida no fue hecha para ser un cálculo, fue hecha para ser un fluir. La intuición es como ese fluir se comunica contigo. Así que, si hay una cosa que te puedo garantizar, es que esta voz nunca te dejará sentirte perdido. Te puede guiar por caminos que la razón aún no entiende, pero que más adelante tendrán un sentido perfecto. Y cuanto más confías en ella, más te darás cuenta de que nunca se equivoca. Porque, en el fondo, la intuición es el lenguaje de tu propio espíritu. Y el espíritu, a diferencia de la mente, nunca tiene duda de lo que es correcto. Si este contenido te resonó, tal vez también le pueda resonar a alguien que conoces. Piensa en una persona especial que justo ahora podría estar necesitando escuchar exactamente esto. Alguien que está luchando con sus propios pensamientos, intentando encontrar claridad, intentando reconstruir la confianza en su propia mente. Mándales este video. Un simple gesto podría ser el parteaguas en la vida de alguien. Te agradezco por haberte quedado conmigo hasta aquí, por abrir tu mente y tu corazón a estas ideas. Y recuerda, cada vez que compartes conocimiento, lo refuerzas dentro de ti mismo. Sigue adelante, sigue creciendo, y nos vemos en el próximo video.